Bueno, amables televidentes, una vez más en nuestro espacio del noticiero en PSC Televisión, sean todos bienvenidos, amables televidentes. Hoy con el propósito de despejar algunas dudas que ha suscitado la decisión de la Corte Constitucional en un fallo que aún no ha dado a conocer. Allá los fallos se toman, se adoptan, las decisiones llegan al conocimiento público, pero luego de varios días es que ellos entregan copia de ese fallo. En estos momentos no lo conocemos, pero sí es una decisión ya oficial adoptada por la Corte Constitucional, mediante la cual ella, como estandarte o la custodia o el control de los decretos legislativos, como las leyes que adopta el Congreso de la República, adopta decisiones que en este caso son fundamentales. Nos referimos al decreto 558 de este año 2020, mediante el cual el presidente de la República adoptó varias decisiones, entre ellas una relacionada con que las personas podían hacer un aporte del 3%, es decir, los afiliados en relación con pensiones podían hacer un aporte del 3% y dividía ese 3% entre empleadores y los trabajadores. Y también adoptó en ese mismo decreto 558 la decisión de trasladar unos afiliados del fondo de pensión, del fondo privado de pensiones que estaban en renta vitalicia, eran algo así como unos 20.000 afiliados que pasaban del fondo privado a Colpensiones. Estos asuntos fueron aplaudidos, tomados de muy buena manera por parte, obviamente, de empleadores y de trabajadores, en cuanto que se disminuye el porcentaje de un 16% a un 3% para efecto pensional. Y también fue tomado de buena manera en el sentido de que al, digámoslo así, presagiarse una crisis en el fondo de pensiones, en el fondo privado de pensiones, pues se pasaban a un fondo público, en donde de una u otra manera es una mejor garantía para los afiliados, para los pensionados, que estar en un fondo privado, donde en cierta manera está más expuesto al vaivén de las circunstancias económicas que lo que puede ocurrir en los fondos públicos. Esto es definitivamente lo que adoptó la Corte, es echar atrás esa adopción de ese decreto 558. ¿Cómo quedan las cosas ahora? La Corte dice más o menos, pero esta es la realidad, que aquellos afiliados que se habían ordenado el traslado del fondo privado al fondo público tienen que nuevamente volver al fondo privado. Es decir, si a Pedro, Juan y Lucas están en el fondo privado y ya están en el fondo público de pensiones, esto es Colpensiones, pues tendrán que volver al fondo privado, aunque el asunto en esa decisión no es tan claro. Lo que está diciendo es que tiene efectos retroactivos, lo que quiere decir que los traslados que ya se hicieron tienen que volver esos trabajadores a el fondo privado. Los que no se han hecho, pues se quedan en el fondo de privado. Ahora, no pasemos del tema, en cuanto a este punto, fue cerca de 5 billones de pesos. Yo creería que, como es dinero que está en los fondos privados, el gobierno seguramente no podía echarle mano a esa plata para atender esta crisis social que está viviendo en Colombia. Entonces, ante ese evento, era más fácil que estas personas fueran al fondo de Colpensiones y seguramente el gobierno echarle mano a esos recursos para invertirlo en la crisis social que vive el país. Esa es una de las posibilidades que yo veo por las cuales el gobierno pudo haber trasladado 5 billones de pesos del fondo privado al fondo público primero. Segundo, puede realmente haber una crisis en los fondos privados. ¿Por qué? Porque este es un mercado que se maneja de acuerdo a una bolsa de valores. Pero si la bolsa de valores baja, como ha bajado mucho, entonces pues necesariamente entra una crisis que golpea a esos fondos privados. En su momento los fondos privados dijeron que no compartían la decisión de que las personas volvieran del fondo privado al público, o que le arrebataran 20.000 afiliados, o que le arrebataran 5 billones de pesos, porque los mercados de valores se recuperarían prontamente. Efectivamente se están recuperando, eso es cierto. Pero de todas maneras, lo que hay que proteger allí, por encima de cualquier decisión, es a las personas, es a nuestros ancianos, es a los pensionados.
que ese dinero para ellos es sagrado. En consecuencia, pienso que no se puede someter a semejante incertidumbre. ¿Qué debe pasar? ¿En el privado o en el público? Que le paguen sus platicas como hasta ahora lo han hecho. Y en segundo lugar, yo en mi criterio personal creo que hay mejores garantías en los fondos públicos que en los fondos privados. Yo no creo que haya la misma garantía en un fondo público donde el gobierno prácticamente es el garante del pago de la pensión a un fondo privado donde realmente es una empresa privada la encargada, a pesar de que ya hay unas fiduciarias constituidas, no importa las fiducias que garanticen estos pagos, de todas maneras, en la experiencia que yo tengo, creo que no es suficiente. Lo digo desde el punto de vista de fiducias mercantiles en las cuales se han constituido patrimonios autónomos. Esto es en el fideicomiso para las construcciones, y cuando uno va a hacer efectiva el pago de la fiducia o quien respalda el incumplimiento del fideicomiso, realmente uno queda, así haya una entidad fiduciaria de por medio, yo pienso que queda aún uno sometido a una incertidumbre. Creo que los trabajadores, los pensionados que estaban en el fondo privado, que ganaban un mínimo y que fueron trasladados al fondo público, debiera sostenerse esto. Pero ante la decisión de la Corte no hay nada que hacer. Es decir, tienen que volver estos afiliados a los fondos que están en el fondo público, a los fondos privados. Incertidumbre, sí. Lo otro es en relacionado con la parte del 3%. Se habló de que los trabajadores iban a aportar el 3%, de empleadores y trabajadores aportarían el 3% para efecto de pensiones. Ahora el gobierno dice que también es retroactivo y que esto no se puede hacer porque es una forma de una reforma pensional, y que el decreto no se podía haber adoptado esta decisión porque no era ni el mecanismo, y además porque no firmaron todos los ministros este decreto 558. ¿Qué pasa entonces? Cerca del 73% de empresas en Colombia se acogió al pago del 3%. Lo hicieron los empleados públicos, los empleadores públicos, los empleadores privados y también los empleados independientes se acogieron al pagar el 3%, pues obviamente es un alivio grandísimo. Esto equivale a algo así como a 2.3 billones de pesos, y el gobierno lo que dice es: las semanas no se van a perder. Es decir, el susto que la gente tiene o que me está consultando en mi oficina es: entonces yo que aporté esa platica con el 3%, ¿las semanas se pierden o no? Mi concepto es contundentemente un no. Esas semanas no se pierden. No pueden trasladarle a los afiliados la incertidumbre de una decisión que no nació de los empleados, sino que nació del mismo gobierno, y además la confianza legítima debe estar depositada en que se debe mantener el 3% en los trabajadores, y esa plata no se pierde, las semanas continúan. Aquí lo que queda es en el vaivén. ¿Quién va a asumir esa plata que la Corte prácticamente dijo que era ilegal? En mi concepto, la tiene que asumir el gobierno nacional, pero las semanas no se pierden. Creo que de esta manera hemos llegado a una muy buena conclusión para darles luces a ustedes televidentes sobre esta decisión trascendental de la Corte Constitucional. Hasta pronto.